Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Bueno, les anticipábamos más temprano que estaba la situación de las paritarias de prensa para los medios del interior. Es por eso que la FATPREN estaba en negociaciones con ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina. ADIRA la conforman los dueños de los diarios, y que ellos como asociación son la patronal con la cual el gremio discute el aumento para los trabajadores. La verdad que viene dura la negociación para lo que tiene que ver con este segundo semestre, pero le vamos a pedir todos los detalles a Flavio Frangolini. Él es secretario de organización de FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Lo tenemos. ¿Estás ahí, Flavio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, acá estoy. Ay, bueno, gracias. Siempre ahí, al pie del cañón para todos estos temas. Flavio, contanos Igual cómo... que ustedes. Bueno, contanos cómo viene la negociación, porque, bueno, estamos en un año complicado, con una perspectiva de inflación más que alta para llegar a fin de año, y los patrones como que no te largan un mango, ni de casualidad. ¿Cómo venimos? Sí, bueno, no somos la excepción a nada. No. Venimos igual que el resto, con una generalidad de ajuste, con los salarios que han depreciado su valor y su poder adquisitivo, y con patronales que, bueno, ven un gobierno mucho más parecido a sus propios intereses y tienen la perspectiva de o aumentar muy poquito o soñar con que algún día ya ni siquiera haya paritaria. Así que es una lucha en todos los frentes. Nosotros, respecto a lo que me preguntan, chicas, de la paritaria de ADIRA, la podríamos dividir en dos partes, porque nosotros tenemos abiertas dos negociaciones simultáneas en este segundo semestre. Una es por el aumento salarial. Sí. El aumento salarial nuestro va de marzo a febrero, ese es nuestro año calendario, digamos, para la paritaria, y lo dividimos esta vez en dos semestres. Arreglamos el primer semestre y ahora estamos discutiendo el segundo a partir de septiembre. ¿Cuánto fue el arreglo en el primer semestre, Flavio? En el primer semestre el arreglo nosotros lo consideramos de un 25%, dividido de la siguiente manera, para que se entienda: sobre los salarios de febrero, que era el último mes del acuerdo, o sea, sobre el último salario nuestro, subimos un 2%, porque era una promesa de una plata en negro que teníamos del año anterior, transformarla en un 2% remunerativo, y a partir de ahí le aumentamos un 20%, eso nos daba un 22% más o menos sobre el salario de febrero, y para los últimos 3 meses de este acuerdo, que es junio, julio y agosto, un 3% más no remunerativo, con lo cual el aumento llegó a un 25% en el primer semestre, considerando que una parte de esos un pequeño 3% es no remunerativo, o sea que lo tenemos que volver a discutir o lo tenemos que tratar de meter el próximo mes. Ya termina ahora en agosto. Para el segundo semestre comenzó la primera audiencia paritaria, la FATPREN solicitó un 30%, y las empresas, bueno, no hicieron ninguna oferta porque estaban demasiado abajo, nos confesó el paritario, tenían la expectativa de un aumento mucho menor. ¿De cuánto, más o menos? Y ellos no querían pasar del 30 anual, del 35% anual, y nosotros nos estamos yendo a más del 50% con el pedido nuestro. Pero ya el gobierno anticipó que la inflación va a oscilar el 45%. ¿Sabés lo que le dijeron el otro día en la paritaria docente acá de la provincia de Buenos Aires, los representantes del gobierno de María Eugenia Vidal al Frente Gremial Docente? Que le empezaron a hablar de macroeconomía y que estaban empatados el poder adquisitivo con la inflación. Por eso no va a haber más aumento. Y en realidad se está previendo 45% de aumento anual. Sí, pero digamos, son números oficiales, 45%. Nosotros estamos convencidos de que la inflación es mucho más alta. Si tenemos en cuenta solamente los tarifazos y que de un solo saque se devalúa el peso en 50% en diciembre, nosotros sabemos que el año va a ser mucho más. Flavio, estos aumentos en tal caso irían para los trabajadores de los diarios del interior del país y también para aquellos compañeros y compañeras que trabajan en portales web. Sí,
Para ser más claro, nuestro convenio se firmó en el año 2008, renovó las convenciones colectivas que venían del año 75, con una diferencia sustancial. En lugar de ser pequeños acuerdos en cada lugar, hicimos un convenio nacional con ADIRA, que es la cámara que agrupa diarios del interior de la República Argentina, como bien ustedes dijeron. Ese acuerdo se trasluce una vez que fue homologado a todos los diarios que no participan de la paritaria y que tampoco están en ADIRA. O sea, un diario que no está en ADIRA debe cumplirla igual. Claro, porque debe respetar ese... El convenio marco, digamos. Exactamente, y las empresas fueron todas convocadas en su momento a discutirlo junto con ADIRA y solamente, por supuesto, se homologaron los paritarios de ADIRA. Sí. En ese convenio se establece que rige para las empresas periodísticas, gráficas y para los diarios y portales web. Están exactamente en la misma condición. Un trabajador del día cobra lo mismo que un trabajador de una página web. Necesito que me digas, para que sepan los compañeros, si lo tenés en mente... Y para la agencia de noticias, ustedes tienen DIV cobrando nuestro convenio también. ¿Cuál sería un sueldo de un periodista que ingresa con una ¿cuál es la categoría más baja? ¿Redactor será? ¿Cronista? No, esa es una categoría que podríamos considerar alta, si bien nosotros la llamamos promedio. Bueno, si yo recién ingreso a laburar en un diario, ¿cuánto debería estar cobrando hoy? Bien, vos sabés que yo no lo tengo exactamente el número. No, pero más o menos, 8 lucas o 15. No, es mucho más. Tenemos categoría A y categoría B. Son las categorías para los diarios. La A es para capitales de provincia y ciudades mayores de 100.000 habitantes. Ajá. Y la categoría B es para ciudades más pequeñas. La categoría con la que se ingresa a los diarios, por obra de los empresarios, es el aspirante, pero nosotros creemos que una categoría promedio con la que deberían ingresar es cronista. Claro. ¿no? Que es la categoría básica. ¿Quién no escribe una crónica cuando entra un diario? No entras si no escribís una crónica en un diario. Tal cual. Digamos, un cronista es lo básico para un diario y nosotros creemos... Eso, el cronista hoy oscila en la categoría A, anda alrededor de los 13.000 pesos, y un poquito menos, 11.600 en la categoría B, más el aumento que nosotros esperamos para este semestre seguro va a superar los 12.000 de la categoría B. Nadie puede ganar menos de eso y eso no alcanza para cubrir ni la mitad de la canasta básica. No, por supuesto, te lo preguntaba para que los compañeros que están escuchando tengan una referencia de, cuál debería ser su sueldo. A ver, ayer. Flavio... El redactor llegó a 15.000, sí. Claro. Mi pregunta, estamos hablando con Flavio Frangolini, que él es secretario de organización de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Flavio, mi pregunta es un poco más general, si se quiere, y que tiene que ver con cómo se afecta, en este caso, el derecho a la comunicación, o qué relación crees vos que hay entre el derecho a la comunicación, que es un derecho humano, y la precarización de los trabajadores de prensa en los distintos medios del país. Bueno, para mí, y esto lo hemos charlado ya en varias oportunidades, en muchas capacitaciones, y también creo que es algo que en la universidad, en las carreras de comunicación debería, manifestarse de forma muy clara. Nuestro estatuto también lo manifiesta. Es una línea de pensamiento bastante vieja ya, que une el profesionalismo con nuestra condición de trabajadores. Tiene que ver con que no puede existir libertad de expresión cuando los trabajadores que ejercen libertad de expresión, porque son los periodistas o los trabajadores de prensa, lo hacen en condiciones de violación de sus derechos, cuando no cobran un salario digno, cuando no tienen las condiciones de trabajo correspondientes, cuando no están regularizados, cuando no pueden escribir en libertad. Claro. Digamos, cuando esas condiciones en la persona de los individual, digamos, de los trabajadores de prensa se encuentran violentadas, tampoco se habla de libertad de expresión. Nosotros lo resumimos bastante diciendo que no existe libertad de expresión cuando los periodistas cobran salario de hambre, o no están blanqueados, o son perseguidos. O se los despide masivamente, como pasa. Exacto, o sea que si los empresarios no pagan los sueldos que corresponden, o no blanquean al personal, se está afectando indefectiblemente el derecho a la comunicación. Flavio, te tenemos que despedir, pero quiero que me digas, bueno, entonces está estancada esta cuestión, hay una próxima reunión que ya tienen pautada, ¿cuándo se vuelven a sentar con los patrones para negociar paritarias? Sí, trato de sintetizártelo porque te dije que teníamos 2 negociaciones simultáneas. También tenemos una negociación abierta por todos los demás puntos del convenio que están en discusión, claro, reconocido en el Ministerio de Trabajo. Lo principal de eso son la antigüedad de la zona patagónica que queremos incrementarlos. En cuanto a la paritaria, es que en caso de estar estancada, yo no lo llamaría estancada, sino en una situación de una gran diferencia entre nuestra pretensión y lo que ellos pueden ofrecer. Nosotros estamos en estado de alerta y movilización.
los sindicatos del interior también, y hemos resuelto, la próxima reunión es el día 19. Nosotros hemos resuelto el 18, calentar un poquito los motores haciendo una marcha y un scratch al diario El Día ahí en la ciudad de La Plata. Aprovecho para convocar a los compañeros que nos quieran acompañar. Nuestra movilización tiene por objeto transformarse en una expresión, digamos, visibilizar nuestro reclamo y por otro lado presionar a los patrones, porque el director, o sea, los propietarios del día son miembros de ADIRA, integran la conducción, la comisión directiva de ADIRA, siempre en cargos expectantes, creo que es el secretario en la actual gestión, y ese es el carácter de nuestra movilización. No podemos hacer medidas de fuerza como la huelga, pero algo tenemos que hacer porque nos ofrecen, imagínate, menos del 10%. Sí, y convoquemos también a aquellos trabajadores y trabajadoras que quizás no entran dentro de este convenio en particular por distintos motivos, porque tienen otro convenio o porque están en negro, lamentablemente. Sí, digo, los trabajadores de radio, exactamente. Porque la FATPREN ahora inició negociaciones con ARPA para tratar de tener saldar una deuda histórica, que no tenemos un convenio nacional para las radios. Están bastante avanzadas las negociaciones. Y la Cámara Empresaria, ARPA, ha manifestado su voluntad de firmar el acuerdo siempre y cuando se discutan las condiciones que se quieren, por supuesto. Y además porque el acompañamiento de unos con otros es justamente lo que le da la fuerza al reclamo, ¿no? Tenemos que ser solidarios. Exacto. En general, los trabajadores de prensa se acuerdan de los sindicatos cuando los echan, no le pagan el sueldo. Claro, tal cual. Tanto el sindicato hay que tenerlo, tiene que estar paradito, tiene que estar funcionando, tiene que estar activo, así que está bueno. Ustedes tienen una instancia sindical ahora muy importante en La Plata para discutir qué tipo de sindicato quieren, me parece que es muy importante. Me parece que todos aquellos que reclamaban un nuevo sindicato, una forma nueva de hacer sindicalismo en La Plata, tienen que ponerse ahora a asumir esa responsabilidad y, bueno, meterse en el sindicato, opinar, tratar de trabajar y aprovechar esta oportunidad, ¿no? Flavio, te agradecemos muchísimo, ¿eh? No, el agradecido soy yo a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Flavio Frangolini, secretario de organización de FATPREN, nos contaba, bueno, cuáles son las alternativas en esta discusión salarial paritaria para los trabajadores de prensa de los diarios y portales web del interior del país. Hubo un aumento del 25% para el primer semestre, se fue con un reclamo de un aumento del 30% para el segundo semestre y los patrones nucleados en ADIRA dijeron buenas tardes, mucho gusto, 30% de ninguna manera, así que todavía la negociación está en ciernes, por eso que para meter un poquito más de presión comienza la primera de una serie quizás de manifestaciones que se van a hacer en las puertas de los diarios de los que integran ADIRA, y la primera va a ser aquí, en la Ciudad de La Plata, en las puertas del diario El Día. Muy importante esto que remarcaba Flavio, que los trabajadores de prensa nos empecemos también a hacer cargo de nuestra condición de trabajadores, que empecemos a recurrir a los sindicatos, a unirnos, a organizarnos, porque esa es la única forma de que los conflictos salgan adelante y que los reclamos sean unificados. El 8 de junio fue una marcha muy importante nacional y fue un hito para el gremio de prensa. Hay que seguir uniéndose, hay que seguir organizándose y luchando.